Esteban, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos, siguiendo con estos temas. O sea que yo hace un tiempo estoy escribiendo para Mendoza Online, además de lo que hago para nuestro medio. Y recién subieron una nota que escribí anoche que lleva por título Alejandro Nicolás Martínez condenado a muerte por abandono. La Ley Nacional 26.657, conocida como en salud mental, fue presentada como norma progresista inspirada en el rechazo a los llamados manicomios, pero que en la práctica lo que hace es abandonar a la gente a su suerte, como sucedió en San Clemente del Tuyú. El caso de este muchacho, Martínez, es muy parecido al de Chano Charpentier, nada más que en este caso, bueno, hay todo un interrogante de cómo y de qué manera. Y nada, en eso necesito tu concurso porque la verdad que a veces hasta cuesta entender la pertinancia en seguir negando la necesidad de una reforma en esta ley de salud mental, ¿no? Sí, es tremendo. Sin introducirnos en los pormenores de lo que sucedió en esa comisaría y qué se termina diciendo las pericias y la culpabilidad o no, yo coincido con vos en que encontramos un patrón de similitud con un montón de otros casos. Hablamos del de Chano, yo siempre me remonto al de Piti Álvarez, un Mm. emblema de lo que implica los impedimentos y los obstáculos, más que un medio, ¿no?, para un tratamiento, ¿no?, que ha sido la ley de salud mental, esa ley progresista que llegó, bueno, de vuelta con esta idea de reformar el enfoque manicomial, pero que se ha quedado una ley absolutamente de escritorio, una ley ideológica, una ley en la que de alguna forma yo veo una militancia muy activa de parte de un montón de grupos, referente a esto de iniciar este camino de un enfoque mucho más de derechos, como si en realidad aquellos que trabajáramos, sobre todo en el tema adicciones, no trabajáramos de un enfoque de derechos de salud. Pero bueno, en esta idea de la restitución de derechos se han llevado puesto un montón de derechos. Lo básico para mí es el derecho a la salud de las personas, ¿no?, que hoy por hoy están con un problema de adicciones. Y yo también pienso, y me detengo en esto, cuánto falta, ¿no? Cuánto Ujú. falta en lo que proponía esa ley originalmente, en esto de dotar al Estado de presupuesto, un presupuesto acorde para enfrentar esto, esta exigencia que nos habla la ley de salud mental de la obligación del Estado de atender a las personas con salud mental y consumos problemáticos en los hospitales públicos, y la distancia que tenemos en la formación de los recursos humanos para este tema, tanto de del personal hospitalario, que hoy, yo te lo digo, no saben cómo abordar Ujú, esta situación. ujú. Hay que decir que hoy en los hospitales no existe capacitación en emergencias toxicológicas ni de salud mental. Hoy una persona con un brote no saben cómo tratarla. eh, y después también pienso en la capacitación necesaria para las fuerzas de seguridad, porque inicialmente cuando uno se encuentra con estas problemáticas, cuando uno, por ejemplo, piensa, ¿no?, una persona con un problema de cardíaco, un infarto en la calle, uno no duda en llamar a la ambulancia. Sin embargo, cuando pasan estas cosas, si bien automáticamente uno llama a la policía por la Ujú. violencia que se genera, es un problema de salud. Entonces, ¿cómo se articula la seguridad con la salud en estos casos? Y pienso otra vez en la falta de capacitación para las policías o los policías que intervienen. Eh, ¿Cómo alejarse de esta idea de que si uno hace algún tipo de sujeción mecánica para poder Mm. frenar o para poder contener este brote que está dañando a la persona o a terceros, no está incurriendo en la tortura, por ejemplo, ¿no? Porque Claro. parece como que si uno le pone, digamos, un chaleco o toma a la persona de una forma un poco violenta para poder ayudarlo, está haciendo una tortura. Falta mucho recorrido y lo que sucedió en realidad obviamente es evitable, como fue evitable lo de Chano, lo de Pitti y tantos otros casos. Bueno, ahí yo quiero repasar dos o tres cosas porque por eso se vincula con tu expertise y tu conocimiento. El searching que hice, que está expresado en este artículo que te comenté en su introducción, hay una serie de datos claros que surgen de las propias palabras del ministro Berni. ¿Qué dice Berni en defensa de la situación? Primero hace una defensa política. Dice, no, esto es para taparlo del chico Lucas en Capital Federal. Que ya de por sí bastante desagradable.
Este hombre estaba allí en un hotel 5 estrellas en San Clemente del Tuyú. San Clemente del Tuyú tiene, estuve chequeando esta noche, 12.126 habitantes. El hombre había sido encontrado, según Bernie, en tres oportunidades, totalmente ido, drogado completamente en la vía pública. La pregunta es, 12.126 habitantes, ¿nadie sabe quién le vende? Totalmente. Ahí hay un dato que te introduzco y es, yo creo, la demonización de la ley 23737, la ley histórica, la ley de drogas, la ley sancionada ya en el 89, cuyo uno de los artículos era esta cuestión de penalizar la tenencia de drogas, que para algunos era una forma de criminalizar al adicto, y que nunca nadie entendió, y yo sí lo entendí porque estuve con la persona que pensó y que planificó esta ley, que es una ley que fue consensuada y votada por unanimidad por ambas cámaras, incluso habiendo cambiado la composición por la elección, ¿no? En el 89. Una ley totalmente de avanzada, que lo que hacía es que le daba al Estado un recurso para avanzar sobre el espacio privado, o sea, el ámbito privado de la persona, sin violentarla, en esto de que si vos tenés droga, cuya cuestión está penalizada por ley, yo puedo determinar si esa tenencia es para consumo o para venta, y si es para consumo, determinar si vos tenés un problema de adicción y yo poder obligarte a un tratamiento. Esa es la ley que vino a derrumbar todo este nuevo paradigma de salud mental, metiendo las adicciones dentro de esta problemática. Lo mismo yo decía con Pitti. Pitti en su momento tenía un montón de causas por tenencia de drogas. Esa causa por tenencia exigía a la persona que, para no ser sancionada penalmente, y no digo yo que está bien o mal sancionar penalmente, capaz es un exceso, capaz que tendríamos que avanzar hacia un modelo portugués que es una sanción administrativa. Pero lo que digo es que el Estado, al correrse de ese lugar, se quedó sin herramientas, y si vos encontrás a una persona en estado de sobredosis, de consumo y consumiendo en vía pública, le cabía la de la ley y el Estado podía accionar desde otro lado. Claro, a ver, hay una cuestión que es muy concreta, ¿no? Culturalmente, hoy en el mundo, por lo menos en yo no tengo idea qué pasa en China, no sé cómo es en Bulgaria, por ejemplo, no sé cómo es. Pero en este universo europeo, norteamericano, que tanto influye culturalmente sobre nosotros, la legitimación del consumo de drogas a través de los efectores culturales es cada vez mayor, ¿no? Es decir, hay un impacto enorme. Y por otro lado, bueno, el avance ideológico político en promover la liberación y esconderse detrás, por ejemplo, del aceite de cannabis para justificar todo esto, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablamos de cannabis y los efectos que produce, y en esto de disparar estos brotes psicóticos y la evidencia que se va generando. Habrá que ver después nuevamente con las pericias que se hagan y con el relato de los familiares en el caso de la persona fallecida, asesinada, no lo sabemos, en la comisaría. Esta recorrida, si el consumo le disparó esta patología de salud mental, si estaba atravesando un brote producto si una patología dual. Hay un montón de cosas que tenemos que saber. Pero cuando, como vos decís, José Luis, nos detenemos en esta suerte de motorización ideológica, de la cual está claramente asociada a fines económicos, cuando vemos cómo la marihuana ha penetrado en lo que es la cultura, el espectáculo y la ideología, y cómo esto sedimenta en la política, se vuelve todo muy difícil. Yo defino esta cuestión no como una cuestión de reducción de daños, ¿no? Que se ha instalado tanto la reducción de daños, dejando de lado la prevención, que para mí es fundamental. Ya no se hace prevención en Argentina, no se hace prevención en ninguna parte. Fíjate que a veces el eslogan preponderante, ¿no? del organismo máximo de Argentina con respecto al tema del consumo de alcohol es prevenir el consumo excesivo de alcohol, como si cualquier consumo no tuviera riesgos. Entonces vamos desplazando la frontera. Pero también yo creo que en realidad, más allá de una reducción de daños, hoy hay una promoción del daño. Yo creo que existe una promoción activa, ¿sí?, frente a esta idea de la inevitabilidad del consumo. Y la gente se consume, se droga, no podemos hacer nada. A lo sumo, reduzcamos el riesgo. Bueno, yo creo que el paso siguiente, el paso que estamos muy cerca, es el de la promoción del daño, claramente.
Bueno, hay algo de eso, me parece, que te asiste en razón. Además, porque permanentemente lo que hay, y la verdad que a mí me preocupa por estar en esto, en la comunicación, es el recorte sistémico de la información, esta conducta de corte y pegue que se ha instalado tanto en la era digital, donde alguien, bueno, si titula con algo atractivo, enseguida va, ¿no? Yo estuve, por eso me puse a profundizar, porque vos sabés que además ayer, antes de ayer en realidad, pero conocido ayer, hubo otro hecho aberrante en la ciudad de La Plata, un individuo que decapitó viva a su madre. El tipo era un ex policía y estaba apartado por cuestiones psiquiátricas. Es decir, tenés mucha gente con enfermedades mentales que no tiene marco de contención, que está muy bien haber cambiado el criterio de manicomio, pero tenés que tenerlas en un centro de salud mental con controles debidos y ciertos. Y nadie está mirando este tema, la cantidad de, yo diría, llamémosle efectos indeseados si queremos, no sé cómo llamarlo. Es muy loco todo esto que está pasando, ¿eh? Es muy desafortunado. El día que realmente se haga un análisis, un estudio pormenorizado y contemos las muertes producto de la mala implementación o la no implementación o en sí de la ley de salud mental, nos vamos a agarrar de los pelos porque es tremenda la cantidad de personas que están muriendo por este corrimiento absurdo del Estado en tutelar la salud pública. Te agradezco como siempre, Esteban, que tengas un muy buen día, ¿eh? Un abrazo enorme. Chao, viejo. Esteban Wood en la 99.9 hablando de esto, que para él es una constante, por supuesto.